mejor versión no es un sueño, es una decisión. ¿Existe algo así como una brújula moral universal? O sea, una ley que nos diga qué es lo correcto, sin importar lo que sintamos, nuestra cultura o incluso el resultado de nuestras acciones. Es una pregunta inmensa. Y que ha perseguido a la filosofía por siglos, claro. Hoy nos vamos a sumergir en una de las búsquedas más rigurosas de esa ley, la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Nuestra misión aquí es desentrañar su intento por encontrar lo que él llamó el principio supremo de la moralidad. Un principio que, y esto es clave, no podía venir de la experiencia. Tenía que encontrarse en la razón pura. Y ese punto de partida lo cambia todo. Absolutamente. A Kant no le interesa hacer una lista de reglas de lo que funciona o lo que nos hace felices. Él busca una filosofía moral que sea pura. ¿Pura en qué sentido? ¿Limpia de qué? Es que una ley moral, para que de verdad sea una ley moral, tiene que tener lo que él llama una necesidad absoluta. ¿Necesidad absoluta? ¿Quieres decir que no admite excepciones? Exactamente. El mandato no debes mentir, por ejemplo. No puede valer solo para humanos en ciertas circunstancias. No. Debe ser universal. Y por eso, para Kant, el fundamento de la moral no está en la naturaleza humana, ni en el mundo. Sino exclusivamente a priori. Eso es, antes de cualquier experiencia. Es un término muy filosófico ese. Para que estemos todos en la misma página, a priori significa basado puramente en la lógica, en la razón, no. Bueno, es una premisa increíblemente exigente. Veamos cómo intenta construir sobre ella. Kant abre el texto con una de las frases más famosas de la filosofía. Una frase potentísima. Dice, ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno, sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Es una afirmación que te frena en seco. Y explica que incluso las cualidades que más admiramos, como la inteligencia, el coraje, o los dones como la riqueza, el poder, todo eso puede ser terriblemente malo si la voluntad que los usa no es buena. Da un ejemplo brutalmente claro. La sangre fría de un malvado no lo hace menos malo. Lo hace infinitamente más peligroso. Y despreciable. Y aquí viene el giro que lo define todo. La buena voluntad no es buena por lo que logra o por sus resultados. Es buena, y lo cito, solo por el querer. O sea, es buena en sí misma. Me encanta la metáfora que usa. La de la joya. Es preciosa. La compara con una joya brillante por sí misma, cuyo valor no aumenta ni disminuye por si es útil o no. Esa es una idea radical, porque hoy en día estamos obsesionados con los resultados, el impacto, las métricas. Las consecuencias. Y Kant dice que todo eso es irrelevante para el valor moral. Lo único que cuenta es la intención. Pero, ¿cómo sabemos si una voluntad es de verdad buena? Parece algo muy interno, muy difícil de juzgar desde fuera. Tienes toda la razón, y Kant es muy consciente de eso. Para sacar esa buena voluntad a la luz, para hacerla visible, introduce el concepto del deber. Ajá. Y argumenta que una acción tiene verdadero valor moral solo cuando se hace por deber y no simplemente conforme al deber. ¿Cuál es la diferencia? Suenan muy parecidos. Esa es la diferencia clave entre la motivación interna y la acción externa. Y sus ejemplos son increíblemente claros. Pensemos en el primero, el del comerciante. De acuerdo. Un comerciante no le cobra de más a un cliente inexperto. Hasta ahí, todo bien. La acción es correcta. Pero ¿por qué lo hace? No por honestidad, sino para mantener una buena reputación y que los clientes vuelvan. Claro, es puro interés propio. Exacto. Su acción es conforme al deber, pero su motivación es egoísta. Kant dice su provecho lo exigía. No actúa por deber. Ok, ese es fácil de entender. ¿Qué otro ejemplo nos da? El de conservar la propia vida. Es un deber, pero casi todos lo hacemos por una inclinación natural, por instinto, por miedo a la muerte. Lo cual no tiene valor moral intrínseco, según Kant. No, pero ahora imagina una persona que ha perdido toda la alegría de vivir, que está tan desesperada que desearía la muerte. Si esa persona, sin ninguna inclinación, sin amor por la vida, la conserva, no por miedo, sino simplemente porque es su deber, entonces, y solo entonces, su acción tiene un auténtico contenido moral. ahí lo tienes. Un momento.
Hablemos del ejemplo más famoso y para mí el más problemático, el del filántropo. Ah, sí, el que genera más debate. Kant imagina a una persona que es naturalmente compasiva, que encuentra un placer íntimo en distribuir la alegría, y dice que si su motivación es ese placer que siente, su acto no tiene verdadero valor moral. Así es. Es uno de los puntos más contraintuitivos de su filosofía. Es que me parece casi ofensivo. ¿De verdad está diciendo que la persona que ayuda con alegría es menos moral que alguien que lo hace a regañadientes por pura obligación? Suena al revés de todo lo que pensamos sobre la bondad. Es la objeción más común y es totalmente comprensible. Pero es fundamental entender qué busca Kant. Él no dice que la compasión sea mala, al contrario. Entonces, ¿cuál es el punto? Su punto es que la base de la moralidad debe ser tan sólida que no puede depender de algo tan frágil e inconstante como un sentimiento. Si solo ayudas cuando te sientes bien, ¿qué pasa el día que estás de mal humor o abrumada por tus propios problemas? La ley moral debe ser incondicional. Exacto. Por eso imagina a ese mismo filántropo ahora aplastado por su propio dolor, indiferente al sufrimiento ajeno. Si en ese estado, sin sentir ningún placer, ayuda a los demás solo y exclusivamente por deber, ahí, dice Kant, es donde brilla el valor moral en su máxima pureza. Entiendo, está buscando un fundamento a prueba de balas, algo que no dependa de la lotería de nacer con una disposición amable. La moralidad debe ser un mandato de la razón. No una sugerencia del corazón. Precisamente. Y con esto llega a su primera gran conclusión. El valor moral de una acción no está en el resultado. Está en la máxima, o sea, en la regla personal que sigues al actuar. Es la intención pura lo que cuenta. Ok, lo sigo. Pero si mis sentimientos no importan, y los resultados tampoco, me siento un poco a la deriva. ¿Qué me queda para guiar mi acción? ¿Cuál es la brújula? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta de Kant es el principio supremo de la moralidad, el imperativo categórico. Bien. Para entenderlo, primero lo distingue de los imperativos hipotéticos. Un imperativo hipotético es una orden condicional. Siempre tiene la forma, si quieres Y, entonces debes hacer X. ¿Cómo? Si quieres estar sano, debes hacer ejercicio. Exacto. La acción, hacer ejercicio, es solo un medio para un fin que tú deseas, que es estar sano. A ver si lo capto. El hipotético es, haz X para conseguir Y, mientras que el categórico es simplemente, haz X, punto. Exacto, sin condiciones. El imperativo moral, el categórico, no depende de ningún fin, manda de forma absoluta. Y su primera formulación es, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es como una prueba de fuego para nuestras reglas personales. Antes de actuar, pregúntate, ¿puedo desear que la regla que voy a seguir se convierta en una ley que todo el mundo deba obedecer, siempre? Sí, pero es crucial entender qué tipo de prueba es. No se trata de las consecuencias, no es qué pasaría si todos hicieran esto. La pregunta es, ¿puede mi máxima existir como ley universal sin contradecirse y destruirse a sí misma? Es una prueba de consistencia lógica. Vale. Y nos da 4 ejemplos para que quede claro. El primero es el de la falsa promesa. Ajá, una persona necesita dinero, sabe que no podrá devolverlo, pero promete que lo hará para conseguir el préstamo. Su máxima es, haré una promesa falsa cuando me convenga. Y aplicamos la prueba. ¿Qué pasa si eso se vuelve ley universal? Pues que el concepto mismo de promesa se destruiría. Nadie creería en ninguna promesa. La palabra prometo ya no significaría nada. La máxima se autodestruye. Es lógicamente inconsistente, de acuerdo. El segundo ejemplo es el del suicidio. La máxima sería algo como, por amor propio, para evitar más dolor, me quitaré la vida. Este me cuesta un poco más. ¿Dónde está la contradicción? Kant argumenta que la contradicción está en la naturaleza. Sostiene que la función del amor propio es impulsar la vida. Por lo tanto, usar ese mismo sentimiento para destruir la vida sería una contradicción en el sistema de la naturaleza. Entiendo el argumento, aunque se siente un poco más metafísico. ¿Y el tercero? El del talento descuidado. Aquí alguien tiene un talento, pero prefiere la ociosidad. Su máxima es, no desarrollaré mis talentos si requiere esfuerzo.
Kant admite que podemos imaginar un mundo así. No hay una contradicción lógica directa como en la promesa. Entonces, ¿por qué falla la prueba? Aquí Kant introduce una distinción sutil. Dice que aunque puedes pensar ese mundo, no puedes quererlo racionalmente. Un ser racional, por definición, quiere los medios para sus fines. Y los talentos son medios. Por lo tanto, un ser racional no puede querer coherentemente una ley universal que descuide el desarrollo de esos medios. Habría una contradicción en la voluntad. Exacto. La contradicción está en la voluntad misma. Y el último ejemplo, el de la indiferencia. Alguien a quien le va bien decide no ayudar a los necesitados. Su máxima, yo no ayudaré a nadie. De nuevo, un mundo así podría subsistir, pero es imposible querer que sea ley universal. ¿Por qué? Porque la misma persona que quiere esa ley podría, en el futuro, necesitar ayuda, y su voluntad desearía esa ayuda. Al querer la ley de la indiferencia, se estaría negando a sí mismo la ayuda que podría necesitar. Se contradice. Exactamente. Otra contradicción en la voluntad. Esta prueba de la universalización se siente un poco abstracta, casi matemática. ¿Hay una forma más humana de entender este principio? Sí, afortunadamente. Kant nos dio otra formulación que muchos consideran el corazón de su ética. Es la segunda formulación del imperativo categórico. A ver. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Nunca solamente como un medio. Esa frase es increíblemente potente. ¿Qué significa exactamente? Significa que las personas no son cosas. Las cosas tienen un valor relativo, un precio. Un martillo es un medio para un fin. Pero las personas, dice Kant, tenemos un valor absoluto, intrínseco. Tenemos dignidad. No podemos ser usados como herramientas. Nunca. Debemos ser respetados como fines en sí mismos, como seres con nuestros propios proyectos, metas y racionalidad. O sea que las personas no son instrumentos. Es una idea que resuena mucho más. ¿Y si la aplicamos a los ejemplos de antes? Todo encaja de forma mucho más intuitiva, ¿verdad? Totalmente. Volvamos a la falsa promesa. Cuando le mientes a alguien para que te preste dinero. Lo estás usando, lo estás tratando como un cajero automático humano. Un simple medio para tu fin, sin respetar su capacidad de decidir racionalmente. Claro. Y el suicidio, desde esta perspectiva, sería tratar a tu propia humanidad como un simple medio para escapar del sufrimiento. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las ideas más inspiradoras de Kant, la autonomía de la voluntad. Si la moralidad no viene de fuera, ni de los deseos, ni de Dios, ¿de dónde viene? De nosotros mismos. Proviene de la capacidad de nuestra propia voluntad racional de darse la ley a sí misma. Somos nuestros propios legisladores morales. Precisamente, la voluntad racional es la autora de la ley moral. Y esta capacidad de ser autónomos es para Kant el fundamento último de la dignidad humana. Y a partir de aquí, él imagina un ideal. El reino de los fines. Una comunidad ideal donde todos somos legisladores y a la vez súbditos de las leyes que creamos, tratándonos siempre como fines. Es una visión utópica, sí, pero increíblemente poderosa. Entonces, para recapitular, partimos de una idea simple, la buena voluntad, y llegamos a un principio práctico con dos caras, la prueba de la universalización y, quizá más importante, el deber de tratar a la humanidad siempre como un fin. Exacto. La gran conclusión de Kant es que la moralidad no es una cuestión de sentimiento, ni de cálculo, ni de fe. Es una exigencia de nuestra propia razón. Actuar moralmente es actuar racionalmente, De una manera que sea consistente y universal. reconociendo la dignidad inherente que poseemos todos los seres racionales. Pero el texto concluye señalando un límite, casi una confesión de humildad por parte de Kant. ¿Cuál es ese límite? Admite que no podemos explicar o probar cómo es posible la libertad. No podemos observarla. Es algo que debemos presuponer para que la moralidad tenga sentido. Sin libertad, los conceptos de deber y responsabilidad se caen a pedazos. Y es fascinante cómo ese problema de hace más de 200 años sigue en el centro de debates feroces hoy, cuando la neurociencia nos dice que nuestras decisiones podrían estar predeterminadas por química cerebral.
Choca de frente con esta libertad que Kant dice que necesitamos presuponer. La pregunta que nos deja flotando entonces es esta. Si el fundamento de toda esta estructura moral es una libertad que debemos asumir por fe racional, pero que nunca podremos probar empíricamente, ¿qué nos dice eso sobre la certeza con la que sostenemos nuestros juicios morales más profundos? ¿Puede la moralidad fundarse exclusivamente en la razón pura? ¿Es posible, o siquiera deseable, una ética completamente libre de la experiencia, de los sentimientos y, de todo aquello que nos hace humanos? Precisamente. Yo sostendré que la única base legítima para la moralidad, como argumenta el texto, reside en principios que la razón descubre por sí misma, principios a priori que son universales y necesarios para cualquier ser racional. Y yo plantearé que, si bien esa es una visión intelectualmente deslumbrante, una moralidad puramente racional que pretende ignorar la experiencia y la naturaleza humana, es un ideal no solo inalcanzable, sino que al final resulta profundamente problemático para la vida real. Empecemos, si te parece, por el punto de partida de la obra. Para que una ley sea moral, debe tener una necesidad absoluta. No puede ser una simple recomendación. Debe ser válida no solo para los seres humanos en Madrid o en Lima, sino para todos los seres racionales donde sea que existan. Y ahí ya empezamos con problemas. ¿Qué significa eso en la práctica? Implica que el fundamento de la obligación moral no puede encontrarse en nuestra naturaleza humana ni en nuestras circunstancias culturales, sino, como dices, en conceptos de la razón pura, es decir, a priori. Exactamente. Y para que quede claro para todos, cuando hablamos de a priori, nos referimos a un conocimiento que es totalmente independiente de la experiencia, como saber que un triángulo tiene 3 lados. No necesitas salir a medir triángulos por el mundo para saberlo. Es una verdad de la razón. Entendido. Pero al buscar esa certeza matemática para la moral, ¿no empezamos a vaciarla de contenido humano? Al contrario, la llenamos del único contenido que puede ser incondicionalmente bueno. El texto es tajante. Lo único bueno sin restricción es una buena voluntad. Ni la inteligencia, ni la riqueza, ni siquiera la felicidad. Solo la intención de actuar correctamente. Su valor no reside en lo que logra, sino en el querer mismo, en actuar por deber. Y esa distinción entre actuar conforme al deber y actuar por deber es el corazón del asunto, y también para mí su punto más débil. Un comerciante que no le cobra de más a un cliente inexperto actúa conforme al deber, pero si lo hace por cálculo, para mantener una buena reputación, su acción no tiene valor moral. El valor solo aparece, según esta visión, cuando la acción se hace puramente por deber. Así es, porque solo en ese caso la acción está motivada por el respeto a la ley moral misma, y no por una inclinación egoísta o un cálculo de consecuencias. Ok, pero llévenos esa idea al límite, a un terreno más humano. El propio texto nos da el ejemplo del filántropo. Dice que si alguien ayuda a los demás por un sentimiento de compasión, porque le produce alegría ver el bien ajeno, su acción es amable, sí, pero carece de verdadero valor moral. Ese valor, supuestamente, solo aparece si un propio dolor ha apagado en él toda compasión, y aún así, frío y distante, ayuda solo por deber. Pensemos qué significa eso. Significa que una madre que cuida a su hijo por un profundo e instintivo amor, según esta lectura estricta, no estaría actuando moralmente. En cambio, si un día se despierta sin sentir absolutamente nada por él, pero lo cuida igual por un frío sentido del deber, ahí es donde encontraríamos el valor moral. Eso es profundamente contraintuitivo, choca de frente con lo que consideramos más valioso de nuestra humanidad. Entiendo perfectamente la objeción. Es la reacción natural, pero lo que se busca es un fundamento que no dependa de la lotería de los sentimientos. Si la moral dependiera de si hoy me siento compasivo, sería algo completamente contingente e incierto. El argumento central es que mezclar principios empíricos, sentimientos, consecuencias, con los principios puros, pues, menoscaba la pureza de las costumbres. La universalidad de la ley moral, el no debes mentir, por ejemplo, no puede derivarse de la experiencia, que siempre es particular. Por eso debe ser válida para todo ser racional.
no solo para la particular constitución de la humanidad. Es la única forma de garantizar su autoridad incondicional. Pero esa pureza teórica se estrella contra la realidad. El propio texto admite que estas leyes puras y a priori requieren un juicio bien templado y acerado por la experiencia para saber distinguir en qué casos tienen aplicación. Y ahí es donde la distinción que haces, en mi opinión, se viene abajo. ¿En qué sentido? Son dos cosas distintas. En el sentido de que no puedes mantenerlas separadas. ¿Cómo aplicas un principio radicalmente puro y no empírico a un mundo que es, por definición, empírico, sin contaminarlo en el proceso? La teoría, en su aplicación, parece depender de la misma experiencia que pretendía excluir de su fundamento. Es como tener una regla perfectamente recta que solo puedes usar sobre superficies torcidas. La aplicación inevitablemente la deforma. Yo creo que la analogía no funciona del todo. La distinción que hace el texto es crucial y se sostiene. Una cosa es el fundamento de la ley, su validez, y otra muy distinta es su aplicación. La validez de la ley es puramente a priori, pero su aplicación en el mundo real, por supuesto, requiere juicio práctico y experiencia. Piénsalo con las matemáticas. Sus principios son puros, abstractos. El teorema de Pitágoras es verdadero independientemente de cualquier experiencia. Pero si quieres usarlo para construir un puente, necesitas experiencia, juicio de ingeniero, conocimiento de los materiales. La pureza del principio matemático no se ve comprometida por la necesidad de un juicio experimentado para su aplicación. De acuerdo, acepto la analogía con las matemáticas por ahora, aunque no estoy del todo convencida. Pero eso nos lleva al verdadero motor del sistema, el imperativo categórico. Y es ahí, en la aplicación de esa regla pura, donde creo que el argumento introduce por la puerta de atrás las consecuencias que juraba querer evitar. ¿Te refieres a la fórmula obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal? Exactamente. Y al ejemplo de la promesa falsa. El texto argumenta que la máxima prometeré en falso cuando me convenga no puede universalizarse. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera eso, la institución de la promesa se destruiría a sí misma. Nadie creería en las promesas y, por tanto, mi propia promesa falsa sería ineficaz. Mira, esa explicación a mí no me cierra. ¿No es eso en el fondo un argumento sobre las consecuencias sociales negativas? Parece que se está diciendo, no mientas, porque si todos mienten, el mundo sería un lugar peor. Es un razonamiento pragmático, no puramente lógico. Ahí es donde creo que se malinterpreta la naturaleza de la contradicción. La contradicción no es pragmática, no se trata de que el resultado sea malo. Es una contradicción conceptual, un cortocircuito que ocurre dentro de la voluntad misma. Piénsalo así. No es que la mentira universalizada traiga malas consecuencias. El problema es lógico, está en el ADN de la idea. Es como querer crear una regla que diga, la única regla es que todos deben romper todas las reglas. La regla se anula a sí misma en el momento en que la piensas. Es una buena analogía, continúa. Querer universalizar la promesa falsa es querer dos cosas opuestas a la vez. Por un lado, quieres que la confianza y la institución de la promesa existan porque es la única manera de que tu mentira funcione, pero al mismo tiempo quieres una ley universal que destruiría por completo esa confianza. Tu voluntad quiere A y no A en el mismo acto. Es un fallo interno de la racionalidad, no un cálculo de resultados. La máxima se autodestruye lógicamente. Tu explicación de la contradicción en la voluntad es muy elegante y reconozco que es el argumento más fuerte de Kant en ese punto. Te lo concedo. Sin embargo, todo este edificio imponente, toda esta búsqueda de certeza, se sostiene sobre una idea que el propio texto admite que nos mete en problemas: la libertad. La autonomía, la capacidad de la voluntad de ser una ley para sí misma. Es la culminación del sistema. Lo que fundamenta la dignidad humana. Una idea hermosa e inspiradora, no lo niego, pero el texto la presenta como un postulado y reconoce que caemos en una especie de círculo vicioso. El argumento es, nos consideramos libres para poder pensarnos como sujetos a leyes morales, y luego nos pensamos como sujetos a leyes morales porque nos hemos atribuido la libertad. Parece que estamos presuponiendo lo que queremos demostrar.
¿Cómo puede un sistema que busca una certeza absoluta basarse en una premisa que, admitidamente, parece circular? Esa es la crítica clásica, y es un nudo bordiano. Es el punto donde todo el proyecto se juega el todo por el todo. Pero creo que el texto nos da el hilo para desatarlo cuando distingue entre dos puntos de vista desde los cuales podemos considerarnos. El mundo sensible y el mundo inteligible. Justo. Por un lado, como fenómenos, como parte del mundo sensible, estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, a la causalidad. Si me empujas, me caigo. Causa y efecto. Desde este punto de vista, la libertad parece imposible. Pero por otro lado, como seres dotados de razón, somos inteligencia, pertenecemos a un mundo inteligible, un orden de las cosas que no es físico. Suena muy metafísico, casi místico. Puede sonar así, pero la idea es funcional. Como miembros de este mundo inteligible, debemos necesariamente concebirnos como libres. No es una suposición arbitraria. Es el único punto de vista desde el cual la razón puede entenderse a sí misma como una facultad práctica, es decir, como una causa que puede iniciar una cadena de acontecimientos en el mundo, y no como un simple efecto de causas anteriores como los instintos o los deseos. La ley moral es en esencia la ley de nuestro yo más profundo y racional. Es la ley de la libertad que nos constituye como seres de razón, no como meros animales sofisticados. Sin esa perspectiva, la idea misma de moralidad se desvanece. Es una solución ingeniosa, sin duda, pero sigue pareciendo un salto de fe, un postulado necesario para que el sistema funcione, más que una verdad demostrada. En resumen, la fundamentación nos presenta un argumento poderoso. Para que la moralidad tenga una validez incondicional, su principio no puede depender de nada tan frágil como la experiencia o el sentimiento. Debe ser puramente racional, un imperativo categórico que emana de la autonomía de la voluntad, de nuestra capacidad de darnos a nosotros mismos leyes universales. Es esta capacidad libre de las inclinaciones y los intereses lo que constituye la dignidad del ser humano y el verdadero fundamento del deber. Por otro lado, y creo que nuestra conversación lo ha dejado claro, esta búsqueda de pureza absoluta revela una tensión persistente que no se resuelve tan fácilmente. Al descontaminar la moral de todo lo humano, nuestras emociones, la búsqueda de la felicidad, las consecuencias de nuestros actos, el sistema corre el riesgo de convertirse en un formalismo vacío, un ideal tan elevado que resulta humanamente exigente. Pero quizás ese es su valor, el de ponernos un ideal al que aspirar, aunque nunca lo alcancemos plenamente. Quizás. Pero para mí, la pregunta sigue abierta y es la que realmente importa. ¿Puede una ley moral obligarnos verdaderamente si no conecta de alguna forma con lo que nos mueve como seres humanos completos de carne y hueso? Una moral que ignora el amor, la compasión o el anhelo de bienestar, ¿es realmente una moral para seres como nosotros? El sistema es lógicamente impecable, pero quizás su perfección es también su mayor defecto. Sin duda, la obra nos obliga a confrontar los límites y las aspiraciones de la filosofía práctica. Nos desafía a encontrar el fundamento de nuestro valor no en lo que sentimos o deseamos de forma pasajera, sino nuestra capacidad compartida de actuar según principios que reconoceríamos como válidos para todos. El debate que suscita, como el que hemos tenido, es el mejor testimonio de su profunda e inagotable relevancia.